Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con toda mi miseria. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con toda mi miseria. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas esas ganas de vivir, con toda mi miseria. Recíbeme. En este salmo, después de una triple invitación a la acción de gracias al Dios soberano, se celebra al Señor como aquel que realiza grandes maravillas. La primera de las cuales, la creación, el cielo, la tierra, los astros. El mundo creado no es un simple escenario en el que se inserta la acción salvífica de Dios, sino que es el comienzo mismo de esa acción maravillosa. Con la creación, el Señor se manifiesta en toda su bondad y belleza, se compromete con la vida, revelando una voluntad de bien de la que brota cada una de las demás acciones de salvación. Y en nuestro salmo, aludiendo al primer capítulo del Génesis, el mundo creado está sintetizado en sus elementos principales, insistiendo en especial sobre los astros, el sol, la luna, las estrellas, criaturas magníficas que gobiernan el día y la noche. Aquí no se habla de la creación del ser humano, pero él está siempre presente. El sol y la luna son para él, para el hombre, para regular el tiempo del hombre, poniéndolo en relación con el Creador, sobre todo a través de la indicación de los tiempos litúrgicos. A continuación se menciona precisamente la fiesta de la Pascua, cuando, pasando a la manifestación de Dios en la historia, comienza el gran acontecimiento de la liberación de la esclavitud de Egipto, del Éxodo,
trazado en sus elementos más significativos: la liberación de Egipto con la plaga de los primogénitos egipcios, la salida de Egipto, el paso del Mar Rojo, el camino por el desierto hasta la entrada en la tierra prometida. Estamos en el momento originario de la historia de Israel. Dios intervino poderosamente para llevar a su pueblo a la libertad a través de Moisés, su enviado. Se impuso al faraón, revelándose en toda su grandeza, y al final venció la resistencia de los egipcios con el terrible flagelo de la muerte de los primogénitos. Así Israel pudo dejar el país de la esclavitud, con el signo exultante de la victoria. También en el Mar Rojo el Señor obra con poder misericordioso. Ante un Israel asustado al verse perseguido por los egipcios, hasta el punto de lamentarse por haber abandonado Egipto, Dios, como dice nuestro Salmo, dividió en dos partes el Mar Rojo y condujo por en medio a Israel y arrojó al faraón y a su ejército. La imagen del Mar Rojo dividido en dos parece evocar la idea del mar como un gran monstruo al que se corta en dos partes y de esta forma se vuelve inofensivo. El poder del Señor vence la peligrosidad de las fuerzas de la naturaleza y de las fuerzas militares puestas en acción por los hombres. El mar, que parecía obstruir el camino al pueblo de Dios, deja pasar a Israel a la zona seca y luego se cierra sobre los egipcios, arrollándolos. La mano fuerte y el brazo extendido del Señor se muestran de este modo con toda su fuerza salvífica, tragado por las aguas, que el pueblo de Dios pasa en medio para seguir su camino hacia la libertad. A este camino referencia ahora nuestro Salmo, recordando con una frase brevísima el largo peregrinar de Israel hacia la tierra prometida. Guió por el desierto a su pueblo, porque es eterna misericordia. Estas pocas palabras encierran una experiencia de 40 años, un tiempo decisivo para Israel que, dejándose guiar por el Señor, aprende a vivir de fe, en la obediencia y en la docilidad a la ley de Dios. Son años difíciles, marcados por la dureza de la vida en el desierto, pero también años felices del Señor, con expresiones llenas de ternura y de nostalgia. Recuerdo tu cariño juvenil, el amor que me tenía. El Salmo 23 que contemplamos en otra catequesis. Durante 40 años guió a su pueblo, lo educó y amó, conduciéndolo hasta la tierra prometida, venciendo también las resistencias y la hostilidad de pueblos enemigos. Y en la enumeración que hace nuestro Salmo de las grandes maravillas, se llega así al momento del don conclusivo, a la realización de la promesa divina hecha a los padres. Les dio en heredad, porque es eterna su misericordia. En heredad a Israel, su siervo, porque es eterna su misericordia. En la celebración del amor eterno del Señor, ahora se hace memoria del don de la tierra, un don que el pueblo debe recibir sin posesionarse nunca de ella, viviendo continuamente en una actitud de acogida agradecida y grata. Israel recibe el territorio donde habitar como herencia, un término que designa de modo genérico la posesión de un bien recibido de otro, un derecho de propiedad que de modo específico hace referencia al patrimonio paterno. Una de las prerrogativas de Dios es la de donar. Y ahora, al final del camino del Éxodo, Israel, destinatario del don,
como un hijo, entra en el país de la promesa realizada. Se acabó el tiempo del vagabundeo bajo las tiendas, en una vida marcada por la precariedad. Ahora ha comenzado el tiempo feliz de la estabilidad, de la alegría de construir las casas, de plantar los viñedos, de vivir en la seguridad. Pero también es el tiempo de la tentación idolátrica, de la contaminación con los paganos, de la autosuficiencia que hace olvidar el origen del don. Por ello el salmista menciona la humillación y los enemigos, una realidad de muerte en la que el Señor, una vez más, se revela como Salvador. En nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia, y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Aquí surge la pregunta: ¿cómo podemos hacer de este salmo nuestra oración? ¿Cómo podemos apropiarnos de este salmo para nuestra oración? Es importante el marco del salmo, el comienzo y el final. Es la creación. Volveremos sobre este punto. La creación como el gran don de Dios, del cual vivimos, en el cual Él se revela en su bondad y grandeza. Por lo tanto, tener presente la creación como don de Dios es un punto común para todos nosotros. Luego sigue la historia de la salvación. Naturalmente, nosotros podemos decir, esta liberación de Egipto, el tiempo del desierto, la entrada en la Tierra Santa y luego los demás problemas están muy distantes de nosotros, no son nuestra historia. Pero debemos estar atentos a la estructura fundamental de esta oración. La estructura fundamental es que Israel se acuerda de la bondad del Señor. En esta historia hay muchos valles oscuros, hay muchos momentos de dificultad y de muerte, pero Israel se acuerda de que Dios era bueno y puede sobrevivir en este valle oscuro, en este valle de muerte, porque se acuerda. Tiene la memoria de la bondad del Señor, de su poder. Su misericordia es eterna. Y también para nosotros es importante acordarnos de la bondad del Señor. La memoria se convierte en fuerza de la esperanza. La memoria nos dice, Dios existe, Dios es bueno, su misericordia es eterna. De este modo, incluso en la oscuridad de un día, de un tiempo, la memoria abre el camino hacia el futuro. Es luz y estrella que nos guía. También nosotros recordamos el bien, el amor misericordioso y eterno de Dios. La historia de Israel ya es una memoria también para nosotros. Cómo se manifestó Dios, cómo se creó su pueblo. Luego, Dios se hizo hombre. Uno de nosotros, vivió con nosotros, sufrió con nosotros, murió por nosotros. Es una historia, una memoria de la bondad de Dios que nos asegura su bondad, su misericordia. Luego también, en estos 2000 años de la historia de la Iglesia, está siempre de nuevo la bondad del Señor. Después del período oscuro de la persecución nazi y comunista, Dios nos ha liberado, ha mostrado que es bueno, que tiene fuerza. Y del mismo modo que en la historia común, colectiva, está presente esta memoria de la bondad de Dios, nos ayuda y se convierte en estrella de la esperanza, así también cada uno tiene su historia personal de salvación. Y debemos considerar realmente esta historia, tener siempre presente la memoria de las grandes maravillas que ha hecho para tener confianza.
misericordia es eterna. Y si hoy me encuentro en la noche oscura, mañana Él me libra, porque su misericordia es de nuevo a la creación. El Señor, dice así, da alimento a todo viviente, porque es misericordia. La oración del Salmo concluye con una invitación a la alabanza. Da gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. El Señor es Padre bueno y providente, herencia a sus hijos y proporciona a todos el alimento para vivir. El Dios que creó los cielos y la tierra y las grandes luces celestiales, que entra en la historia de los hombres para llevar a la salvación a todos sus hijos, es el Dios que colma el universo con su presencia de bien, cuidando de la vida y donando pan. El poder invisible del Creador y Señor, cantado en el Salmo, se revela en la pequeña visibilidad del pan que nos da, con el cual nos hace vivir. Así, este pan de cada día simboliza y sintetiza el amor de Dios como Padre y nos abre a la plenitud neotestamentaria, a aquel pan de vida, la Eucaristía, que nos acompaña en nuestra vida de creyentes, anticipando la alegría definitiva del banquete mesiánico en el cielo. Hermanos y hermanas, la alabanza y bendición del Salmo 136 nos ha hecho recorrer la etapa más importante de la historia de la salvación, hasta llegar al misterio pascual, donde la acción salvífica de Dios alcanza su culmen. Con gozo agradecido celebremos, por lo tanto, al Creador, Salvador y Padre fiel, que tanto amó al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que vida eterna. En la plenitud de los tiempos, el Hijo de Dios se hace hombre para dar la vida, para la salvación de cada uno de nosotros, y se dona como pan en el misterio. A tanto llega la bondad misericordiosa de Dios y la sublimidad de su amor para siempre. Por ello, quiero concluir esta catequesis haciendo mías las palabras que San Juan escribe en su primera carta y que deberíamos tener presentes siempre en nuestra oración. Mirad, qué amor nos ha tenido el Padre, pues lo somos. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro, tenga piedad de ti, te dirija su mirada y te dé la paz. El Señor te bendiga y te guarde, te muestre su rostro y tenga piedad de ti.